Dios le bendiga a mis hermanos. Me llamo Yvette Taylor y esta es una palabra para ti. En este día le quiero hablar sobre la autoridad del creyente. Le voy a demostrar 7 puntos en las semanas que vengan. Hoy le tengo el primer punto. Y se encuentra en Efesios 1, 16 al 20, donde Pablo habla de las oraciones que nosotros debemos de orar sobre nosotros, sobre nuestra familia y sobre nuestros hijos. Y dice así: no he dejado de dar gracias por ustedes, a recordárnoslo en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza lo he llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su mano derecha en las regiones celestiales. Nuestra autoridad o derecho en Cristo se nos revela cuando oramos esas oraciones sobre nosotros, cuando oramos esas oraciones sobre nuestra familia y cuando oramos esas oraciones sobre nuestros hijos. El poder y la autoridad del creyente revela ese gran poder, habilidad y autoridad que el Señor le ha dado a su iglesia. ¿Quién es su iglesia? Tú y yo. Nosotros somos la iglesia del Señor. El creyente ha sido facultado por el Señor Jesucristo para vencer al diablo y para vencer al mundo. Como creyentes nuevos, Dios nos ha puesto en posición de ese poder y de esa autoridad. En Colosenses 1:13 dice así: Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, a quien tenemos redención, el perdón de los pecados. En Romanos 15:18 dice así: por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. El primer punto es que Jesús aseguró nuestro poder y nuestra autoridad. ¿Cómo Él lo logró? Él lo logró asegurando todo el poder a ir a la cruz, a morir esa muerte horrible, a sufrir el castigo por el pecado y derrota de Satanás. Vino a la tierra como hombre, Él vino a la tierra como tú y yo, humilde como tú y yo. Y Él vino por una razón, para recuperar esa autoridad. La autoridad que Satanás le había robado a través de la desobediencia de Adán en el jardín. Jesús fue llamado el último Adán. Después de asegurar ese poder y autoridad, Él nos entregó liberamente en manos de aquellos que creían en Él. ¿Y quiénes son esos que creían en Él? Esos somos tú y yo. No es suficiente para todos simplemente aceptar el trabajo de Jesús en el Calvario. Somos responsables de mucho más. Las palabras de Jesús en el capítulo 16 de Marcos no estaban destinadas únicamente a la iglesia primitiva. Estaban destinadas para nosotros, para que nosotros lo oigamos. Las palabras de Jesús en el capítulo de Marcos son palabras tan vitales y reales hoy como cuando pronunciadas por primera vez.
Jesús se apareció a sus discípulos después de su resurrección. De entre los muertos, Él resucitó. Sus palabras para ellos forman el fundamento básico para la obra de la iglesia en el Nuevo Testamento. Fue en ese momento que Él delegó la autoridad para llevar a cabo esa obra. Comenzando en el versículo 15 de Marcos, Jesús les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a todas criaturas. No quiere decir a una sola criatura. Él dijo que salgan al mundo y hablen a todo el mundo, no a solamente una persona. Eso quiere decir que tú y yo tenemos que salir de las cuatro paredes y ir a decirle las buenas nuevas a toda la gente. El que crea sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a todos los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, en mi nombre tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño. Ellos pondrán las manos sobre los enfermos y ellos recobrarán su salud. Este punto nos dice que tenemos que salir hacia el mundo y a decirle las buenas nuevas a todas las criaturas. Ese es el poder y la autoridad que el Señor nos dio cuando Él murió en la cruz. ¿Usted está listo para ir y decirle las buenas nuevas a todo el mundo? Sintonícense la próxima vez para el punto 2. No se lo pierdan. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente.